Amigos, sean ustedes bienvenidos a Editorialmente, este espacio universitario, donde platicamos con los autores, con los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y sobre sus obras, sobre sus intereses académicos. Hoy no es la excepción, desde luego, y nos da muchísimo gusto tener como invitada a Sandra Flores Guevara. Bienvenida, Sandra, te agradecemos que hayas aceptado la invitación para que nos platiques sobre este interesante libro polémico. Ya nos dirás qué tan controversial ha resultado. El candidato Morris, una mirada desde la comunicación política a la tecnopolítica electoral mexicana. Un libro de verdad interesante. Pero antes de entrar al libro, gracias. Sandra, gracias por la invitación, por aceptar la invitación, y dinos, ¿cuál es tu formación profesional? Presúmenos una carrera exitosa. No, hombre, muchas gracias. Gracias a este espacio en donde podemos platicar de estos pequeños hijos que vamos realizando hacia adentro de las áreas académicas, y toda mi estima también para ti. Bueno, yo tengo como formación la licenciatura en Comunicación Social. Soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Xochimilco, y pues ahí me quedé, me enamoré de la universidad. Hice posteriormente la maestría en Comunicación y Política, y después, a invitación también del propio posgrado, nos quedamos algunos compañeros para poder concluir un doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en Comunicación y Política. Claro, además la política ha sido para ti un tema de interés que no niegas definitivamente, y que además lo vuelcas en este libro, El candidato Morris, que fue un asunto que empezó por parecer gracioso y terminó por ser significativo en las lides políticas de las últimas actividades electorales que ha tenido el país. ¿Por qué te interesa la política? Es un tema riquísimo. ¿Por qué? Fíjate que fue un asunto como muy coyuntural. Cuando entré a la licenciatura en Comunicación Social, mi idea era como particularmente el periodismo, cosa que he dejado completamente a un lado. Y eso, pues nos fuimos orillando, ¿no? Como con los profesores, el trabajo al que nos iban invitando, participando en algunos procesos políticos en la Ciudad de México. Y fue justo donde te vas dando cuenta que es un ámbito sumamente complejo, pero también muy atractivo, porque te enriquece, porque además aprendes muchísimo, porque conoces a mucha gente y te va haciendo que te vayas inmiscuyendo cada vez más. Claro. Justo sucedió en la licenciatura, participamos en un proyecto sobre políticas públicas y con un tema que a lo mejor no tiene nada que ver en un principio con los procesos electorales, pero tenía que ver con una iniciativa de ley de un colegio de diputados respecto al trabajo infantil. Entonces, bueno, por ahí empezamos a trabajar discursos, empezamos a trabajar dentro de un proceso electoral para poder dar a conocer esta iniciativa. Posteriormente, ya en la maestría en Comunicación y Política, la línea que escogí fue procesos electorales, y particularmente nos llamó la atención que en ese proceso electoral, en donde participan Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo, es la primera vez en la que Internet como tal sirve como plataforma para poder tener el espacio y dar a conocer a través de Internet, que evidentemente tenía completamente otro uso. El acceso era mucho más restringido. Claro, sí. Pues fue la primera vez que se tenía la oportunidad de que de manera formal se pudiera tener el acceso a los contenidos de los partidos políticos, de los candidatos en una elección a nivel nacional, y en donde tenían presencia también y ya empezaba a haber interacción. Claro. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar procesos electorales, pero justo se da ese boom de Internet. Coyuntural, absolutamente. Es la oportunidad de que des a conocer cuáles son los contenidos, de qué manera se interactúa, por qué están preocupándose los candidatos, los partidos, de estar presentes en un espacio como este. Y eso fue lo que se dedicó precisamente a la
maestría y al trabajo de la tesis. Después se presenta justo este otro espacio también de elecciones y es como tomo la parte práctica, porque bueno, todo el trabajo teórico pues es retomado. Ya lo habías manejado, pero de todo el aparece el candidato Morris, la parte práctica real. Además, no sé, con un impacto social extraordinario que, insisto, empezó como una broma insustancial y se convirtió en un detonante de inconformidades, de críticas, de análisis inclusive, y también de humor. Ese sello especial del pueblo mexicano para cuestionar asuntos que también le preocupan. ¿Cómo es la aparición del candidato Morris en esto? Fíjate que fue otro proceso electoral a nivel local, en un estado que creo que ahora nos duele mucho, es Veracruz. Veracruz, sí. Lo tenemos a la vuelta de la esquina y a veces no dimensionamos la magnitud de una serie de problemáticas, ¿no? Muy impresionantes. Pero justo aparece en este proceso electoral a nivel local, insisto, en Jalapa. La mayoría de los candidatos y de los candidatos oficiales pues no tenían como mucha presencia, había inconformidad hacia adentro también de los propios partidos políticos. Fue el inicio de un proceso electoral muy opaco, en donde no repunteaban, no se daban a conocer, estaba, insisto, muy gris. Y entonces un grupo de chicos que creyeron que podían hacer como un tipo de broma, sí con un poco de tono de activismo, porque son unos chicos muy movidos que se han dedicado a hacer algún otro tipo de campañas sociales y en pro de los animales y del medio ambiente, etcétera. Empiezan a querer pensar que pueden ellos hacer algo por este proceso democrático. Democrático, claro. Entonces ellos dicen, pues preferimos que en lugar de que sea cualquier candidato de estos que no están tomando ilustren, presencia, exacto. claro, pues preferimos que sea un gato. Y entonces pues se les ocurrió que como uno de los nombres más comunes fuera el candidato Morris. Lo que no dimensionaron, y ellos ahora después de que conocieron el libro y que les pareció como pues algo interesante, muy novedoso, bueno, claro, fue que la misma gente, a través de la participación no solamente en Facebook, sino también en Twitter y en una página oficial que le hicieron al candidato, la propia población, los usuarios de Internet, eran los que estaban armando el discurso del candidato. Entonces, y que no era otra cosa sino un catalizador de las preocupaciones, las inquietudes y las críticas. Por supuesto, porque además quien estaba hablando era la población. Sí. Y cuando hacían convocatoria para hacer un meeting, lo más simpático es que llegaba la gente. Había gente. Caramba, hicieron una casa de campaña. La gente empezó a aportar, traían playeras, hacían panfletos. Caramba. Hubo propaganda política del candidato y era cualquier imagen de cualquier gato. Yo de pronto les dije, oye, quiero conocer al candidato, ¿no? Claro. Quiero conocer a Morris. No, pues fíjate que Morris no existe como tal materialmente. Pero fíjate, me llama mucho la atención, desde luego, interesantísimo el estudio, ocurrente, porque además lo narras con mucha soltura. Yo creo que esa es una tónica agradable de los estudios científicos, sobre todo los sociales, poderse dar no el descuido, porque no lo es, sino la gracia de contarlo con soltura, con generosidad. Pero me recordaba muchísimo todos estos procesos electorales que hemos vivido a lo largo de los años, donde vemos que en la parte donde decía, anote usted, si ninguno de los propuestos es de su elección, anote a alguien que le interese, y Cantinflas, El Chavo del Ocho, personajes de estos medios tenían no pocos votos a su favor a lo largo del país. Entonces, cuando sale el candidato con toda esta estructura muy
muy pensada a partir de la broma como vehículo de la crítica social y política, me parece interesante, porque además después se generalizó, se salió de Jalapa, ¿no? Se salió de Jalapa, ahora está a nivel internacional. Estos chicos siguen trabajando con un activismo que a mí me llama la atención, es impresionante, que bueno, tienen vínculo con algunas otras asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, evidentemente, por llamarlos de alguna manera, que están organizados para que a través de este tipo de manifestaciones y de herramientas tecnológicas exista la participación civil. Entonces, bueno, ya ahora seguimos otra beta también de estudio y que tiene que ver con el ciberactivismo. ¿Qué nos está dejando hoy el ciberactivismo? Y algo que tú dices, bueno, sí, con mucha soltura y pareciera que fuera como muy simpático y agradable estar en internet. Y trivial y no lo es. Todo el tiempo. Y es una crítica que también hemos recibido quienes trabajamos en internet, porque existe la postura de una investigadora argentina que se llama Christine Hin, que justo hace una propuesta respecto a cómo hacer estudios en internet y lo denomina como etnografía virtual. Entonces, mis amigos etnógrafos me dicen, oye, no, a ver, hacer etnografía es estar en el campo, es hacer observación participante. Le dije, pues yo también estoy en el campo, estoy en mi computadora. Claro, y estoy pero estamos ahí y estamos averiguando observando. Qué opina la gente, cómo vive su realidad, cómo la interpreta. No ha sido sencillo, es mucho tiempo. No, desde luego. E insisto, yo creo que el hecho de plantear el humor no es porque esto trivialice el fenómeno, sino porque advierte cómo se ha construido un vehículo de análisis y de participación aparentemente insustancial, yo creo que por el contrario muy importante. La lectura que tú nos propones de este fenómeno a partir de lo que ocurre en Jalapa, después nos lleva a pensar qué ocurrió después en el ámbito nacional. ¿Cuál es la inconformidad que hoy lo vemos en otros casos donde ya Morris ahorita no está tan activo, pero todos esto que ahora llamamos los memes, son definitivamente fuertes, constantes y generalizados. Claro, y sobre todo porque estábamos acostumbrados a un modelo de comunicación en donde teníamos un medio, si bien nos estábamos identificando como receptores, los emisores mediáticos enviaban un mensaje y a lo mejor la forma en la que tú estabas respondiendo, pues era generar una manera de pensamiento, a lo mejor participabas quizá enviando una carta a un diario o haciendo una llamada a una estación de radio, participando en la televisión también con alguna encuesta. Esa era la manera de generar nuestro feedback. De cerrar el ciclo. Pero ahora también nosotros nos estamos convirtiendo en emisores. Desde luego. Porque estamos participando. Y muy numerosos. Claro, y generando, ¿no? También esa participación y esa interactividad que se está dando particularmente en internet. Sí, yo lo veo, por ejemplo, luego en esto que ahora se ha ampliado, el famoso WhatsApp, donde una serie de noticias de toda naturaleza se están manejando, se están desarrollando, pero además, en la medida en que se reenvían, mucha gente lo hace anotando una observación propia al asunto. Y va desde un chiste insustancial hasta un análisis o una opinión que tiene que ver con la vida de la comunidad, con la vida social, la vida política, la escuela, en fin. Me parece que esto tú lo adviertes en el libro y vamos a hablar de esto, cómo la tecnología de la comunicación se vuelca de manera muy interesante y se asocia con un tema de tanta preocupación. Pero vamos a ir a un corte promocional y regresamos inmediatamente para seguir platicando sobre el candidato Morris con Sandra Flores Guevara, autora de este libro. Regresamos enseguida.
el pasaporte, la maleta y la barbacoa. Karina, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. En esta ocasión tenemos como invitada a Karina Pizarro Hernández. Y algo muy lindo del resultado del libro es de que el mexicano, el migrante, aprende a comer comida mexicana en Estados Unidos. Amigos, aquí regresamos para seguir platicando sobre el candidato Morris con Sandra, doctora en comunicación, profesora investigadora de nuestra universidad en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, precisamente en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y además, bueno, en todo un trabajo muy interesante, Sandra, donde veo que tus alumnos participan, te preguntan, te consultan. Y justamente donde esto que aquí empezaste estudiando lo estás ahora viendo cada vez con mayor amplitud. Entiendo que ha sido uno de tus temas de interés en la investigación y bueno, eso te llevó a que en el doctorado obtuviste un premio por la tesis sobre... Ahí me quedé en Internet. El contexto de la cibercultura y la manera en cómo este espacio nos ha venido pues dominando de cierta manera a un sector, insisto, muy limitado de la sociedad. Hice un cambio completamente, no me quedé ya en ámbitos de la política, me invitaron otros profesores a trabajar sobre escrituras autobiográficas. Trabajé con blogs de escrituras yoicas. Y pues me metí con otros temas respecto a la subjetividad, a la constitución de la identidad y pues a trabajar también con una forma de ver cómo como individuos también estamos creando una manera distinta de ser y de darnos a conocer también a través de Internet. Entonces fue también muy interesante. Claro, yo espero que pronto podamos tener otra entrevista donde nos platiques pues, de los resultados. Ojalá que ya pronto salga, ¿no? Ya está por ahí. Exactamente. En proceso. Pero además, algo que yo encontraba en este libro, cuando por una parte tú tomabas el aspecto tecnológico, un aspecto tecnológico de la comunicación en las computadoras, luego en las tablets, fortalecida en los teléfonos celulares, por una parte, la tecnología. Y por otra, el uso de la tecnología, es decir, esta diferencia del mecanismo frente al contenido. Y en este caso hablabas de, bueno, cómo planteas y llevas a la reflexión de cómo el manejo y la socialización de estas nuevas tecnologías de pronto le da un giro importante a los procesos electorales en el país, a las tomas de conciencia de la gente inclusive. Y eso me parece que aporta una observación que aunque se estaba dando no se había advertido con tanto interés. ¿Cómo sientes que estás aportando ese enfoque con tu libro? Fíjate que ahí está sucediendo algo muy interesante. Hasta hace algunos años, algunos autores europeos estaban hablando de la propuesta de un concepto sobre tecnocracia, en donde nos miramos atravesados por los medios de comunicación en una cultura moderna, contemporánea, mediática, de acceso a los datos y de acceso a una carretera informativa impresionante que no, insisto, no dimensionamos. Yo creo que lo que estoy retomando en esta parte tiene mucho que ver con también redimensionar el concepto de la comunicación política, sí. que también a veces no se le toma o no se le da la importancia necesaria. De pronto creemos que una oficina de comunicación social en algunas instituciones o en algunas dependencias pues es solamente la que emite
comunicados o hace los vínculos con la prensa, y no es esa parte. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso, y por eso decía que esta es una mirada, sí, desde la comunicación política, pero también dimensionando cuál es ese papel que estamos nosotros tomando como los responsables, generadores de mensajes, a través de un espacio que cada vez está creciendo más y más y más. Se habla de que no puede ser precisamente Internet un medio de comunicación, porque no está regulado, porque no precisamente está etiquetado o catalogado como medio de comunicación, pero sí es el espacio que está creciendo. Y funciona. Y que además está funcionando, y que un sector muy importante de la población se está informando ya a través de la red. Yo lo miro con los alumnos de Ciencias de la Comunicación, y justo el día de ayer, en una clase sobre opinión pública, estábamos hablando de la forma en cómo hoy los jóvenes se están informando respecto a lo que acontece en el país, en el mundo. Efectivamente. Y decíamos, sí. bueno, ¿tú ves televisión? No, yo no quiero ver televisión, me aberra ver televisión. Yo prefiero seguir un diario a través de internet, y a lo mejor no un diario formal. Se están informando con otras fuentes que están haciendo una crítica mucho más severa, y de ahí el origen de la participación. Claro. ¿no? Entonces claro. creo que ahí sí se está dimensionando. No fue accidental ni esporádico el asunto. Tenía ya un caldo de cultivo muy importante, que lo vieron además los jóvenes antes que los mismos partidos, que los mismos políticos, que después, ante esta advertencia, empezaron a hacer uso en distintas tónicas, con distintos enfoques, empezaron a hacer uso de estas redes. Hoy son parte fundamental de cualquier campaña electoral, pero me parece que esto fue un detonante para muchísimos. Y yo creo que también para abrir otra serie de temas que se están desarrollando, que no los terminamos de observar, sí. porque cada vez salen más y más y más. A partir de este texto y de la presentación el año pasado en la Feria Universitaria del Libro, y cuando tuve contacto con los creadores del concepto y como tal de quienes llevan la página y el Twitter del candidato, me decían, bueno, es que ahora lo que queremos es seguir generando activismo, queremos seguir participando, queremos que la gente participe. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos ese vínculo, y justo a partir de eso dije, bueno, a ver, me voy a dedicar a trabajar qué es lo que está pasando con esto de hacer activismo en Internet. Y tenemos en México casos impresionantes y muy concretos. Está, por ejemplo, Anonymous México, claro. que tiene que ver también con un movimiento global muy interesante. Sí. Está también Los Indignados México, que también está de la mano de otros grupos de personas que están súper interesados en participar exclusivamente a través de la red. Y bueno, posteriormente no solo se queda en el ciberactivismo, sino también en ver de qué manera los partidos políticos están haciendo que este ciberactivismo sea, pues evidentemente, en pro de un movimiento político. Y lo acabamos, por supuesto, lo acabamos de ver el año pasado con las elecciones en Jalisco, y bueno, con algunos nuevos movimientos que se están gestando, ¿no? en nuestro país y en el Estado, por ejemplo. Desde luego, además un uso pues que ya tocaba las puertas de lo urgente, porque las empresas, las grandes tiendas, las promociones, las publicidades de consumo ya se habían apropiado de estos medios de comunicación de una manera desmedida. Y de pronto descubrimos que, bueno, tenía otra serie de usos, y hoy la gente ha puesto los ojos en este aspecto. El activismo, fundamentalmente, yo creo que es lo que destacas aquí. Un activismo que, aunque tuvo la cobertura o el contexto de una campaña electoral, en este caso local, de todos modos alcanzó dimensiones inesperadas, y hoy la conciencia de los generadores nos lleva a propuestas novedosas. Yo creo que también tú aquí abordas enfoques como decías, de otras ciencias sociales, pero que al llegar a estos casos donde la tecnología nos propone nuevos modelos de conducta y de relación social, nos damos cuenta de que muchas de estas disciplinas sociales se encuentran
imposibilitadas de abordarlo o apenas empiezan a hacerlo. Y empieza a haber una fusión. ¿Qué te produjo a ti esta confrontación de tantas disciplinas sociales puestas en una dinámica distinta a partir de esta tecnología y de esta dinámica social? Yo creo que uno de las reflexiones más interesantes que se me quedan en este texto es terminar de definir qué sucede con las redes sociales digitales. Porque bueno, todos las nombramos, sí, las redes sociales. Sí, pero no, ¿qué son? hablar Claro. de qué es una red social en el ámbito de las ciencias sociales, desde el punto de vista sociológico, bueno, pues conlleva a otra reflexión teórica muy interesante. Y ahora, bueno, le sumamos qué sucede con la tecnología, no solamente este concepto de la técnica o del tecné, que filosóficamente en algún momento se discutió, y la forma en la que interviene particularmente con el individuo, bueno, pues es todo un entramado de postulados que sí me dejan todavía como a seguir reflexionando con de qué manera estoy definiendo yo a esto que estoy utilizando diariamente, que lo traigo conmigo, porque ya lo tengo en mi teléfono, porque lo traigo conmigo porque cada vez que prendo mi computadora en mi trabajo o en mi casa, lo primero que verifico es que yo tenga esa conexión. Claro, no esté yo aislado. Aislado, pareciera que si no estoy conectado no existo, lo que decía en algún momento Manuel Castells, quien es el primero que empieza a reflexionar en torno a la autopista de la información. Claro. Estás conectado, existes, no estás conectado, No hasta existe. luego, porque no estás en el mundo. Sí, muy contrario al pienso, luego existo de Descartes. Ahora tengo teléfono, estoy conectado, luego existo. Luego existo, Claro. por supuesto. Sí, otra conducta frente a en este siglo XXI. Sandra, ¿por qué recomiendas que lean tu libro los estudiantes de comunicación, los investigadores de comunicación y la gente que, aunque no esté en estos ámbitos académicos, quiera saber más de su existencia? ¿Por qué recomiendas la lectura de este libro? Bueno, primero porque... Para que se rían con buen grado reflexivo. Porque primero para que conozcan a Morris. Sí, porque exacto. Es un personaje. Es un personaje, particularmente, me confieso, no me gustan los gatos. Pero algo sí. Tengo con los gatos que no me gustan, pero este sí. Este sí porque nos habla de una manera de entender la gran problemática en la que vivimos, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, problemática respecto a nuestra postura como seres sociales, como individuos, y pues como seres políticos. Claro. Y por la forma en la que nosotros debemos despertar nuestra conciencia para poder decir, esto no me gusta, esto no está bien, y que no solamente cuando sean procesos electorales, entonces se acuerden de que existes y de que puede haber una solución con el prender una lámpara, con bachear una calle. No, eso va mucho más allá, y Morris lo dice muy particularmente. O sea, el grupo de jóvenes que dieron cauce a la vida del candidato Morris lo hicieron fueron agarrando mucha conciencia en el proceso de creación, definitivamente. Por supuesto, aprovechamos, esperemos que Daniel vea este programa, este espacio, y que mire que aquí está todavía Morris. Claro, presente. y que además está despertando muchas inquietudes, muchas curiosidades. Y bueno, este libro lo pueden adquirir en la librería Carácter de nuestra universidad, lo pueden consultar en nuestras bibliotecas y desde luego en la biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y definitivamente todavía hay mucho que decir en esto. ¿Alguno de tus alumnos sientes que esté germinando alguna idea de continuar con estos proyectos? Sí, por fortuna, y actualmente estoy dirigiendo una tesis de doctorado que tiene que ver justo con la manera en cómo existe una participación activa
desde Internet para los procesos electorales y se está haciendo la observación en el estado de Hidalgo. Así que pronto tendremos por ahí una aportación interesante y yo creo que esto hay que difundirlo. ¿Tus alumnos que han leído este libro, qué te comentan los alumnos? Pues muy interesados en seguir conociendo a Morris, muy interesados en la comunicación política, en aportar en este espacio, en inmiscuirse en estos procesos de comunicación política. Y en ser activos. Creo que esa es la gran aportación que nos da este trabajo tuyo y de verdad, Sandra Flores Guevara, muchísimas gracias, profesora de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y este libro, de verdad, gracioso, pero no por ello menos sustancial. Muy interesante, una sacudida conceptual, ideológica, intelectual y política. Te felicitamos. Gracias. El libro El candidato Morris, una mirada desde la comunicación política a la tecnopolítica electoral mexicana. Te agradecemos, Sandra, tu participación en este programa, que nos hayas aportado este libro maravilloso. Y pues, al contrario, gracias. A usted lo invitamos a que lo lea y a que continúe con nosotros en Editorialmente. Gracias.